Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, para dar lectura a los versículos 14 y 15. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así Timoteo, primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Otra versión dice, columna y baluarte de la verdad. Repito este pasaje, hermano. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Miren, hermanos, estamos en el inicio de un nuevo año y estamos meditando en lo que la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia, cómo debe ser su conducta en la iglesia. Hoy quiero hablarles de este tema sobre las funciones de la iglesia. Uno de los temas más sobresalientes en el Nuevo Testamento es la iglesia. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes la integran la iglesia? ¿Cuáles son las funciones de la iglesia? ¿Qué se espera de la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Amados hermanos, todas estas y otras muchas preguntas más son contestadas en la palabra de Dios. La iglesia se presenta tan importante, pero tan importante, que el Señor Jesucristo dio su vida por ella, por su iglesia. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, Pablo dice lo siguiente. Efesios 5, 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es una verdad que nosotros como cristianos debemos tenerla siempre presente. Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida. Pero, amados hermanos, parece ser que la iglesia no está entendiendo o no entiende el significado de la misma. Para ser la iglesia debe cumplir ciertas funciones que no estamos realizando. Todas estas funciones son importantes. Ninguna de ellas puede ser enfatizada más que otra. Todas ellas representan una área que es vital en la vida cristiana. Veamos con la ayuda de la persona del Espíritu Santo nuestro tema de hoy, las funciones de la iglesia. ¿Cuáles son estas funciones? Y cuando estamos hablando de la iglesia, amados hermanos, no estamos hablando del edificio, no estamos hablando de la parte corporal de un edificio, de la iglesia. Estamos hablando de usted y de mí, porque cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre por Jesucristo, su iglesia. En primer lugar, hermano,
La iglesia debe proclamar el evangelio. Esto en griego se llama querigma. Es decir, usted y yo tenemos el querigma de la predicación del evangelio. Tenemos la palabra exacta, tenemos este don que Dios nos ha dado a usted y a mí para proclamar su palabra. Esta es la primera función de la iglesia. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33. Mire lo que dice Hechos 4, 33. Dice, permítame leer desde el versículo 32 para que usted entienda. Dice, Hechos 4, 32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de sus casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, la Biblia es clara. Si usted lee el libro de Hechos 6, capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente. Permítame leer los 7 primeros versículos del capítulo 6 para que entendamos. Dice, en aquellos días, como crecía, preste la atención, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia proclamaba en la época primitiva. Se crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 28,
19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la función de la iglesia, la función suya, la función mía, es de predicar el evangelio. Y de predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, para el crecimiento de la obra, para el crecimiento de la iglesia. Y si usted no está haciendo esto, el Señor va a demandarle en el tiempo de él. La primera función entonces de la iglesia es proclamar el evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice lo siguiente. Marcos 16, 15, el Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias a Dios por el don que Dios me ha dado y por los talentos que Dios ha compartido conmigo. He estado activo como médico desde las primeras horas del 2021. Desde las primeras horas, y eso que apagué el celular. Yo a las 10 de la noche apagué el celular y me acosté y me puse a orar. Pero a las 3 de la mañana me vinieron a buscar porque había alguien que estaba enfermo. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8. Y yo el primero, 2 y hoy día 3. Hoy día. Estoy desde las 4 de la mañana atendiendo pacientes. Pero aquí es lo bueno. Aquí está lo bueno. No es porque yo estoy atendiendo pacientes. No, lo bueno es esto. Que he podido compartir la palabra de Dios con todas estas personas que están enfermas. La gran mayoría está con COVID. La gran mayoría. A la vuelta de mi casa, una familia entera, un esposo, esposa, hijo, con COVID. A mayores de edad. La pregunta es diabética, pero gracias a Dios están controlados. Miren, hermanos, no perdamos el tiempo. No desperdiciemos el tiempo. Proclamemos la palabra, ya sea con el barrendero, con el lavandero, con el cocinero, con quien le va a dejar las comidas, con todas las personas que podamos, proclamémosle la palabra de Dios. Si usted no tiene palabras, adquiera unos folletitos y usted comparte ese folleto, apréndaselo de memoria, pero proclame el evangelio, porque usted es la iglesia de Cristo y usted es la iglesia del Dios viviente, y nuestra manera de corresponder la salvación es predicando el evangelio. Usted puede predicar sin palabra. Lo he predicado muchas veces. ¿Cómo? Con su conducta, con su manera de vivir, con su manera de hablar, con su manera de actuar, con su manera de comportarse con los demás. Usted va a predicar porque los demás van a preguntar, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Tiene algo diferente. Es algo muy diferente. Y usted puede predicar el evangelio sin palabras. Cuando la iglesia proclame el querigma,
las funciones que Dios le ha dado a usted, usted va a obtener paz en su corazón y Dios va a bendecirlo. Miren, amados hermanos, el acto de proclamar el evangelio fue típico en la iglesia primitiva. Cuando sobrevino la persecución de la iglesia de Jerusalén, miren los pasos. ¿Qué sucedió cuando el evangelio fue proclamado en esta parte? El libro de Hechos, capítulo 8, versículos 4, dice lo siguiente. Hechos 8, 4, dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si usted lee los textos anteriores, permítame leerlo para que entendamos. El versículo 1 del capítulo 8 dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Y el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Miren, hermanos, no debe haber obstáculo para predicar el evangelio. En medio de una persecución desatada por el apóstol Pablo en la ciudad de Corintio, el Señor le dice en visión a Pablo en el libro de Hechos 18, versículos del 9 al 11, le dice lo siguiente. Hechos 18, del 9 al 11, le dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Miren lo que hizo el Señor con Pablo, cuando ya este hombre se había convertido. Y le dice, no temas, tranquilo, no temas, no calles, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. No tenga temor de predicar el evangelio. Hay otro acontecimiento para hacer más visible esta predicación. Los apóstoles Pedro y Juan, después de la sanidad del cojo que era puesto a la entrada del templo, Pedro y Juan fueron ordenados a no hablar más acerca de Jesucristo, a lo que ellos respondieron lo siguiente. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, que dice lo siguiente. Hechos 4, 19 y 20, dice así. Mas Pedro y Juan, respondiéndole, le dijeron, respondiéndole, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan estaban siendo perseguidos por todos los hombres de ese entonces y lo iban a juzgar y lo iban a sentenciar. Pero ellos le dijeron y respondieron de esta manera a todos aquellos. Si es justo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar
de hablar de las cosas de Dios. Amado hermano, amada hermana, usted no puede, no debe dejar de hablar de Dios. Y este es el inicio de un nuevo año. Y en este nuevo año usted tiene que proclamar la palabra de Dios en el momento que Dios le permita, en el accionar que Dios le permita, con la persona que Dios le permita. Puede ser el señor del aseo de la calle, puede ser con el tiendero, puede ser con el lechero, con las personas que se acercan y no conocen de la palabra. En el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Repito esta porción bíblica. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amado hermano, amada hermana, si a usted lo llaman loco o loca del evangelio, dele la gloria a Dios. Si por esa locura de predicar el evangelio, muchos vienen a los pies de Jesucristo y tienen la oportunidad de salvarse, no importa que nos llamen los hermanitos locos o los evangélicos locos o los pastores locos. Usted debe proclamar la predicación del evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Otra de las funciones que tenemos nosotros como cristianos y como parte de la iglesia debe adorar. Y escuche esto bien. ¿Qué es adorar? Viene del griego latría, adoración, raíz hebrea, que significa postrarse ante Dios. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad en este fin de año de postrarse ante Dios. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. Me postré ante mi Padre. Me tiré al piso y le dije, Señor, aquí estoy. Quiero alabarte. Quiero adorarte, Señor. Y quiero glorificar tu nombre. Mientras los torpedos y los cohetes y los viejos se quemaban, porque sí hubo personas que hicieron lo que no debieron haber hecho. En el sonido de todo eso y el olor de los torpedos y los cohetes, pude adorarle a mi Dios. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, para dar lectura los primeros versículos del 5 al 10. Éxodo, capítulo 34, versículo del 5 al 10. Dice así, préstele atención. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 8 dice, entonces Moisés, apresurándose,
bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. Miren, hermanos, Moisés está aquí adorando a Dios y diciéndole: Señor, somos un pueblo rebelde, somos un pueblo que no hacemos tu voluntad, Señor. Pero aquí me estoy postrando, aquí me estoy acercando, Señor. Y aquí estoy queriendo que tú en este nuevo año hagas conforme a tu voluntad. No lo que yo quiera hacer, Señor, sino lo que tú quieres hacer conmigo. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo del 1 al 3, mire lo que dice el Señor. Aquí está el sabio Salomón. Dice segunda de Crónicas 7, versículos del 1 al 3. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová lo había llenado. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Lo exaltábamos al Señor al inicio del culto y le decíamos esta porción: porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es hasta siempre, para siempre. Y no tendemos que esperar que haya otra pandemia o que haya otra situación difícil en nuestra vida para postrarnos delante de Dios, para adorarle a Dios como iglesia. Lo deberíamos de hacer todos los 365 días del año y a cada momento. Como dice aquí Salomón en el versículo número 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Amados hermanos, no esperemos una catástrofe, no esperemos otra pandemia, no esperemos nada que nos haga remecer para allí postrarnos. Hagámoslo todos los días, realicémoslo todos los días, postrémonos delante de Dios, porque esto es otra función de la iglesia: adorar al Dios vivo y verdadero, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Inmediatamente después de la ascensión del Señor, encontramos en el culto cristiano 3 elementos: la adoración, la alabanza y la bendición. La adoración, la alabanza y la bendición. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 52 y 53. Mire lo que dice. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 52 y 53. Dice así. Dice, permítame leer desde el versículo 50 para entender. Después,
los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Dice el versículo 52, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que me escucha. Este es el inicio de un nuevo año. Esta es una de las funciones de nosotros como iglesia, de adorarle a Dios, de buscar su rostro, de acercarnos a Él. Si no lo hicimos en el 2020, comencemos a hacerlo ahora, en el 2021. Con nuestro devocional, con nuestra adoración, con la proclamación. En las epístolas del Nuevo Testamento hay pasajes doxológicos, es decir, alabanzas a Dios con un fuerte testimonio del espíritu de adoración en las iglesias primitivas. Y el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, lo dice. Romanos, capítulo 11, versículo 36, dice así. Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Repito, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted puede estar pasando situaciones difíciles y adversas en su vida. Usted puede estar atravesando una enfermedad. Usted puede estar atravesando una situación económica crítica. Pero en medio de todo eso, alábele al Señor. Y dele la gloria a Él. Y dígale, Señor, porque tu misericordia es infinita, porque tu amor es grande. Gracias. Y declárele como declaró Job. Job le dice al Señor y a la esposa, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El mismo libro de Romanos, capítulo 16, versículo número 27, dice así, Romanos 16, 27. El Señor dice así, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué es lo que estamos aquí aprendiendo, hermano? Que la iglesia debe adorarle al Señor y debe darle las gracias en medio de cualquier situación adversa, ya sea enfermedad, situación económica, problemas grandes. Y recuerde que ningún problema es más grande que Jesucristo y que el Dios mismo. No hay nada más grande que Él. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 1, versículo 5,
Dice así: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permítame leer el versículo anterior para que usted y yo entendamos. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos recuerda, escribiendo a la iglesia de Galacia, que la iglesia debe adorar en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. Primer libro de Timoteo 1:17, dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria, no importa la situación o circunstancia que estemos atravesando. Efesios capítulo 3, versículo 21, nos recuerda el apóstol Pablo una verdad que realmente muchos lo olvidamos. Efesios 3, capítulo 3, versículo 21, dice así. Permítame leer el 20 para entenderlo. Y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire lo que está diciendo Pablo y nos anima a nosotros de adorar a nuestro Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Debemos adorar a Dios entonces en cualquier situación, en cualquier circunstancia. En tercer lugar, la iglesia debe tener coinonía. ¿Qué es la coinonía? La coinonía es la comunión. Amados hermanos, la iglesia es una gran familia. Por eso el nombre de nuestra iglesia, Iglesia de la Familia, es una hermandad. Por eso se habla de los creyentes como hermanos y a Dios se dirige como nuestro Padre. El espíritu de comunión en la iglesia primitiva se evidencia en el hecho de que comían, oraban, adoraban juntos, velando mutuamente por sus necesidades, cosa que la iglesia está olvidando, cosa que la iglesia pasa desapercibida. La iglesia debe tener coinonía, debe haber esa apertura. Usted no sabe la necesidad de nuestros hermanos. Usted no sabe la enfermedad de su hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie le ha dicho, nadie se ha enterado, o usted no sabe porque no hay comunión. Pero si tuviéramos la comunión, tenemos este medio. Tenemos este medio. Y usted puede ver en este medio cuántos hermanos estamos conectados y cuántos no estamos conectados. Entonces deberíamos de pensar, a ver, yo veo aquí a la familia Cedeño Pino.
veo a Denis Pino, veo a Josué Vázquez, veo a la familia Alvarado Tagle, veo a la familia Plúa Tagle, veo a la hermana Virginia, veo a la hermana Araceli, veo a la hermana Dalia, veo al hermano Miguel Zambrano. Pero todos no somos la iglesia, todos ellos no somos la iglesia. ¿Cuántos faltan? Les voy a nombrar cuántos faltan. Falta Maximiliano, falta Mariuxi, falta la hermana Carlota, falta la hermana Santita, falta el hermano Vicente, falta la hermana Marta, falta sus niñas, falta un sinnúmero de gente que no lo vemos aquí. ¿Dónde está la coinonía? Apenas terminemos, si usted tiene el número de teléfono, llámelo y pregúnteles cómo están, si necesitan algo, a ver si han comido, a ver si han desayunado. Esta es la coinonía. Esto es lo que debemos compartir nosotros como iglesia. Usted es parte de la iglesia y usted es parte de la bendición para nuestros hermanos. Si usted no puede compartir algo, por lo menos mándele un mensaje. Por lo menos dígale, mire hermano, estoy orando por usted. Quiero mandarle este mensaje bíblico. Esta es la coinonía, esta es la coinonía. La iglesia debe tener comunión. El espíritu de comunión es un espíritu bíblico. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos 2. Hechos 2, versículos 42 al 47. Dice así, préstele atención. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo que la coinonía, la comunión de la iglesia con los hermanos va a añadir bendición a nuestras vidas y van a añadirse muchas personas si nosotros formamos esta parte de la coinonía? Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 7, mire lo que dice. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, sabiendo también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, si regresáramos a los mismos hechos de la iglesia primitiva, muchas personas conocerían a Jesucristo. Y este es el rol, este es el papel de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros. Otro rol de la iglesia
es que la iglesia debe prestar servicio. La iglesia debe tener un diaconado. El diácono es el que sirve. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El diaconado es un rol bíblico. Entonces la iglesia debe tener un servicio de prestar diáconos para el agradecimiento de la obra. La iglesia no solamente debe proclamar, la iglesia no solamente debe adorar, la iglesia no solamente debe hacer lo que la Biblia nos dice. El Señor Jesucristo dice lo siguiente, y es bíblico: siervos inútiles sois, porque solo hacen lo que les mandan hacer. Más allá de eso, no hacen. Es evidente, hermanos, ver cómo la iglesia de la familia, en este entonces nuestra iglesia, se convierte también en necesidad. No buscamos al prójimo ni a los hermanos. Miren, los martes en el culto de oración, si bien es cierto, hay algunos hermanos que no tienen internet, perfecto, entendemos, pero hay hermanos que sí tienen internet y hay hermanos que sí se pueden conectar para orar, para comunicarnos. No vemos a los hermanos allá, pues vamos a orar por ese hermano, vamos a orar por ese hermano, vamos a visitar a esa hermana, y si no puede visitar, vamos a llamarlo, vamos a mandarle un mensaje. La generosidad de la iglesia primitiva, hermano, por medio de lo cual se suplía las necesidades de los menesterosos, fue consecuencia del espíritu de servicio que habían en aquellas iglesias. La iglesia de la familia como que se ha perdido, como que se está perdiendo ese deseo de prestar un servicio. Deberíamos de unificarnos, de unirnos para prestar el servicio a los hermanos. En este tiempo, miren, todos los domingos yo sé ir a ver a una hermana para venir al culto. Ella viene aquí al culto presencial. Pero hoy me llamó asustada, sorprendida. No hablé con ella. Mi hermana habló con ella. Yo estaba atendiendo unos pacientes fuera, porque voy a explicar, estoy atendiendo pacientes, gracias a Dios. Y le dijo a mi hermana, dígale al pastor que no me venga a ver, porque aquí al lado de mi casa se ha muerto una señora de COVID. Al frente hay COVID. Diagonal hay COVID. Entonces no quiero salir. No voy a salir. Con mucha tristeza no lo fue a ver. No está aquí con nosotros. El temor persiste cuando no hay una suficiente convicción de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Si bien es cierto, estamos guardando los parámetros para evitar este contagio, pero debemos animarnos los unos a los otros para no desanimarnos. La iglesia debe ser diácono. La iglesia debe prestar servicio. Dentro de los dones espirituales se mencionan el don del servicio. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 7 lo dice. Romanos 12, 7 habla sobre esto. Mire, Romanos 12, 7 dice así. El de servicio, permítame leer el versículo 6, dice. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Mire, amados hermanos, hay un sinnúmero de dones para servirle al Señor y a la iglesia.
el de repartir, el de hacer misericordia, el de ayudar. Todo esto incluye a nuestra iglesia. La misión de la iglesia, lo que tiene que ver con el servicio, se ilustra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 35. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 35. Leamos para entender esta porción. Lucas 10, 30 al 35. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un día el sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en cargadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, después de estos 3 se aparece al prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús, la misión de la iglesia, el servicio. Debemos servir aún a nuestros enemigos. Por último, la iglesia también debe de enseñar. En el griego significa esto didascalía. La iglesia que proclama, la iglesia que adora, tiene comunión y sirve, es una iglesia que además enseña. Es imperativo que enseñemos y lo encontramos en la gran comisión. Mateo 10, 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la misión de la iglesia no es únicamente proclamar y lograr convertidos, sino también lograr que cada convertido sea un discípulo activo del Señor. Amados hermanos, que en el inicio de este nuevo año, toda la iglesia, toda la iglesia se involucre en el discipulado para que así poder discipular y enseñar a aquellos que no conocen de la palabra, para que usted tenga ese propósito que Dios tiene con nosotros. Amados hermanos, que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos ayude a cumplir estas funciones en este nuevo año. La primera función de proclamar el Evangelio. La segunda función de adorarle al Señor. La tercera de tener coinonía, tener comunión con los hermanos. La cuarta de prestar servicio a quienes necesitan servir de nosotros. Y la última, de enseñar la palabra de Dios y de enseñarla de una manera clara y eficaz a través del discipulado que el Señor nos permita en este nuevo año. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén y amén.